En este video te voy a compartir un bot de OKX que vale oro, y es que literalmente está produciendo eso, mucho oro, mucho dinero en dólares. Te lo voy a demostrar en este video. Perfecto, mira, vamos al grano. Acá estoy en Ethereum contra USDT, en DCA de futuros, voy en largo con un apalancamiento de 10x. Mira, el tiempo de ejecución de este bot es exactamente de 34 días, 4 horas y 1 minuto, y lo he creado el 15 de junio del 2023 a las 11:17. Ahí puedes verlo claramente. Bueno, mira las ganancias totales: $4,655.99, que representa un 296.56%, algo definitivamente abismal. Por eso digo que este bot en OKX vale oro. Acá a la derecha puedes observar la evolución del PIG desde exactamente el 15 de junio que lo creé hasta el día de hoy, 19 de julio. Perfecto. Actualmente va en el ciclo número 169. Si le das clic acá, pues puedes agregar capital si deseas, o añadir una orden de forma manual. Yo acá te voy a dejar el link si deseas trabajar con estos bots, si así lo quieres, para que accedas a descuentos en las tarifas de trading. También te lo voy a dejar en la descripción de este video. Muy bien, pues mira, ¿cuáles son los detalles? Yo lo he creado con $70 de orden inicial y he puesto 15 órdenes cada una de seguridad, cada una de $100. O sea que en total he invertido $1,570. Los tramos de precio los he configurado al 1%, el take profit por cada ciclo también al 1%, el multiplicador de tramos de precio está en 1 y el multiplicador de cantidades también está en 1. Listo. ¿Qué podemos observar acá? Actualmente se encuentra en el ciclo número 170. Tiene un PNL de apenas $59,12 negativo. Eso no me preocupa porque yo sé que va a evolucionar y eso se puede recuperar fácilmente. Y acá en la parte inferior puedes observar el historial de lo que lleva haciendo este bot. Mira, por ejemplo, esta ganancia de $53,7 se dio con una inversión de $559. Tardó 28 minutos en llegar a esa ganancia, y fue el día de hoy, el 19 del 07 a las 12:04, como puedes apreciar acá. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a calcular cuánto hemos hecho en ganancia hasta el momento, en ganancia diaria. Pues mira, simplemente dividimos el PIG 296.16%, lo divido entre los 34 días que lleva en operación, igual 8.7% de ganancia diaria. Esto es abismal, eso es impresionante, esto vale oro, este bot de OKX. Ahora, estas ganancias se pueden dar, y te demuestro que se están dando en el mercado de las criptomonedas, porque es el mercado más volátil que existe, por lo tanto es el más riesgoso, ¿ok? Como sean esas ganancias, también se pueden dar pérdidas muy importantes, por eso hay que ser muy cuidadoso. Bueno, entonces te voy a enseñar a configurar paso a paso este bot. Para eso voy a ir a mi otra cuenta, que también me sirve de enseñanza, además porque en esta ya no tengo capital. Entonces voy y abro la otra cuenta en el otro navegador. Y bueno, empezamos aquí por TradingView, porque te quiero mostrar cómo selecciono yo si voy en largo o en corto en el bot de OKX. Bueno, yo acá te dejo también el link si deseas suscribirte a TradingView, y puedes ganarte hasta $30, ¿ok? Ahí te lo dejo y también aparece en la descripción de este video. Pues bien, acá tenemos mi indicador joya, que he optimizado ya con 4 confirmaciones simultáneas para generar las señales de largo o de corto, de compra o de venta. Ya está optimizado. Más adelante te voy a decir cómo puedes obtener ese indicador joya del profe Andrés. Pues bueno, como los bots yo los coloco a funcionar mínimo en OKX una semana, entonces yo evalúo la tendencia del criptoactivo en 4, 5, 6, 7 días, y así sé si lo voy a activar en largo o en corto. Entonces, por ejemplo, mira, acá tenemos Ethereum contra Tether en 5 días en OKX. ¿Qué me está marcando? Me está marcando tendencia alcista, entonces lo coloco en largo. Lo puedes colocar también en 7 días, le colocas 7 días. ¿Qué está marcando? Lo mismo, mira, está marcando tendencia alcista. Por eso es que los configuré también de Ethereum en OKX en largo. Ahora te voy a mostrar cómo configurarlo paso a paso en OKX
pero no lo voy a hacer con Ethereum, lo voy a hacer con XRP. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que XRP está creciendo de una forma muy interesante y no puedo dejar pasar la oportunidad. Entonces, para eso voy acá y selecciono XRP. Vamos a escribir acá XRP contra USDT en OKX. Le doy clic y mira, ¿qué está marcando? Claramente mi indicador joya está marcando una tendencia alcista, entonces lo voy a configurar en largo. Puedes mirarlo también en 5 días. ¿Y qué marca? Tendencia alcista. Mira, XRP. Entonces ya sabemos que lo vamos a configurar en largo. Para eso entonces abro por acá mi otra cuenta de OKX y nos vamos a ir acá a la parte superior central donde dice Trade y bajamos hasta donde dice Bots de Trading. Le doy clic y me envía a esta página. En esta página selecciono, si te aparece acá en mis bots, pues te paras acá donde dice bots DCA y luego seleccionas DCA de futuros y le das crear y te abre esta otra página. Acá lo primero que hay que hacer es buscar el activo. Entonces nos paramos acá y vamos a colocar XRP. Coloco XRP, selecciono XRP contra USDT, lo selecciono. Y luego aquí en la parte derecha, si te aparece aquí en estrategia de IA, ese es el automático, el preconfigurado. Cada bot está preconfigurado. Yo me paro en manual y yo mismo los configuro. Entonces, vamos a colocar acá configuración de la activación. Escala de precios, yo le coloco 1%. 1%. En el Take Profit también 1%, entonces lo dejamos así como aparece. En el apalancamiento yo lo tengo, para ser un poco precavido y un poco aprovechar el apalancamiento, en 10x. Selecciono 10x y le doy confirmar. Listo. Ahora, en el margen inicial, esa es la orden inicial, yo coloco $70, 70 USDTs. En el margen de la orden de seguridad seleccionamos entonces $100 por cada orden de seguridad. ¿Y cuántas órdenes de seguridad queremos? Yo quiero tener 15 órdenes de seguridad. Así el total es de $1.570. Mira, margen invertido $1.570. ¿Listo? Ahora, tengo que tener dinero disponible. ¿Listo? Entonces, tengo que transferir de mi cuenta de fondos a mi cuenta de operaciones, que es esta. Entonces, le doy clic acá en esta flecha azul y se abre la ventana para hacer la transferencia. Entonces, desde financiación hacia trading, que es donde voy a activar el bot, el monto disponible que tengo es este y entonces coloco cuánto quiero transferir. Por ejemplo, coloquemos $2.000. Escribo $2.000, le doy confirmar e inmediatamente se hace la transferencia. Míralos, acá ya están disponibles $2.000 y voy a utilizar 1.570. Eso es todo. Lo siguiente es darle crear, le damos el botón crear. Acá me hace un resumen de la confirmación de la orden con los parámetros de configuración que le acabo de introducir y le digo confirmar y voilà, así de sencillo. Me aparece bot creado. Listo, cierro la ventana y acá en la parte inferior ya vas a observar el bot creado que está ejecutándose con XRP contra USDT, que literalmente para mí vale oro. Recuerda que aquí te dejo el link de OKX si deseas probar estos bots para que accedas a descuentos en las tarifas de trading. Recuerda también realizar tu propia investigación. Estos mercados criptoactivos son los más volátiles, por lo tanto los más riesgosos que existen en el mundo. Siempre realiza tu propia investigación con cuidado. No siendo más, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otro video. Hasta pronto.